Damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez. Él es líder del movimiento en formación Somos Agua. Doctor Pérez, Ecuador pasa por una situación muy particular con la COVID-19. Planes de protesta de movimientos sociales, de sindicatos se han visto frustrados mientras el país está prácticamente en emergencia. Quisiéramos conocer cómo evalúa usted la situación, particularmente las acciones de protesta de los sectores sociales que aspiraban a comenzar con una serie de acciones de resistencia con el inicio de este año. Primero, gracias por la invitación. Creo que es una actitud de prudencia por parte de los sectores sociales, particularmente el Frente Unitario de los Trabajadores, que luego de anunciar esta jornada de protesta del presente año, pospuso para una nueva fecha. Y me parece absolutamente prudente. Yo mismo había manifestado en esos términos después de haber inicialmente declarado que iríamos también nosotros a participar en esta movilización, pero es mejor cuidar la salud pública. Cualquiera de nosotros podríamos en esos momentos contagiarnos y quién sabe. Por lo tanto, me parece que es prudente diferir, pero eso no significa que esto se suspende definitivamente. Todo lo contrario, un paso atrás para dar dos adelante. En todo caso, este se convierte en un año de incertidumbre. No sabemos exactamente qué es lo que va a suceder la próxima semana, el próximo mes. ¿Qué es lo que vislumbra usted en términos de resistencia al gobierno? La incertidumbre mismo nos contagia, es la chispa que pone a la vida, porque si sabríamos todo, se volvería bastante monótono y sin esperanza y a veces hasta trágico. Y las mismas alegrías se volverían una penumbra. Con respecto a la COVID, según han manifestado en el 2022, probablemente haya un pico ya hacia la baja. Lo lindo es que, no lo lindo, sino en todo esta oscuridad, al ser contagiados masivamente, se vuelve comunitario, y al ser comunitario, y casi creo que la mayoría de los ecuatorianos, o particularmente de los que vivimos en Cuenca, probablemente estuvimos estos días, o quizás, aunque parezca con signos negativos, pero probablemente estemos viviendo la COVID, o hayamos sido contagiados, pero los que nos hayamos puesto la vacuna y los que ya estemos haciendo resistencia, es bueno que el cuerpo ya vaya creando sus anticuerpos, y eso es bueno. Con respecto a la parte social, la incertidumbre ahí sí es mayor, porque todo va a depender del gobierno. Todos sabemos que el gobierno tiene las luces prendidas hacia la derecha, hacia un modelo neoliberal, y el modelo neoliberal dice más endeudamiento externo. Ojalá no nos lleve, bueno, no nos van a dar créditos como en el Portugal, cuando en Portugal llegaron a tener una deuda pública de 350.000 millones de dólares, y eso es catastrófico para la economía de cualquier país, o el espejismo de Chile. Pero el neoliberalismo también va a llegar a achicar el Estado, va a continuar con los despidos a médicos, a personal de salud, educandos, educadores, y creo que las privatizaciones es una amenaza real, porque el gobierno nacional ha dicho de manera directa que iría por la venta del Banco del Pacífico, y el Banco del Pacífico está dando utilidades, está generando fuentes de trabajo, está generando riqueza. No tiene sentido deshacerse de un banco que está generando utilidades. Igualmente con las eléctricas, igual con el banco del FIES, perdón. Y eso no creo que es la medida más acertada. No debería solamente someterse y contentar a los organismos multilaterales. Por lo tanto, si el gobierno se empeña en profundizar el extractivismo minero, petrolero, privatizaciones, a, someterse a la receta del Fondo Monetario Internacional, los sectores sociales se van a movilizarse de manera espontánea, a veces sin que haya convocatoria de un determinado sector social. Se van a Pero al movilizar. momento la realidad es que las protestas se han tenido que parar sin resistencia, además con sectores bastante desunidos, sobre todo el movimiento indígena, tema que
lo vamos a abordar un poquito más adelante, el gobierno se encuentra con una amplia avenida para proponer las reformas más controversiales. El catastro minero está abierto desde el mes de enero. El extractivismo a través de los decretos 138, 151 se encuentra totalmente en marcha. Ha propuesto el gobierno ya en una primera declaración una reestructuración de la justicia, una propuesta también a nivel de consulta popular de reformas laborales. Es decir, todo está dispuesto para que el gobierno siga avanzando sin objeciones. El gobierno ha ido avanzando y ha tenido mucha suerte en el legislativo eh, por parte de una falta de una cohesión más firme de los sectores políticos que están representados en la Asamblea Nacional. Pero también no hay que perder de vista, y esto debemos subrayar, por la complicidad, o más que complicidad, porque no es ingenuidad el correísmo, por el pacto secreto reservado entre el correísmo y el gobierno para permitir que entre por el imperio de la ley este decreto ley de la La ley de reforma desarrollo. laboral. No, primero la ley de desarrollo Perdón, económico. la reforma tributaria, perdón. Exactamente, y que esto es nefasta, ¿no? Nefasta para los ecuatorianos porque golpea a la clase media y de esa manera golpea también a los más pobres, a los menesterosos, y perdona 2.000 millones de dólares a los empresarios morosos, elimina los tributos a las empresas telefónicas y lo más grave, permite la legalización de dineros ilícitos cuando solo tienen que hacer una declaración juramentada misma que quedará en reserva, es decir, bajo el criterio de confidencialidad, aquellas personas que adquirieron, que amasaron fortuna, quién sabe por lavado de dólares, por enriquecimiento ilícito. Y en dónde estuvo la oposición, doctor Pérez? ¿En dónde estuvieron los partidos desde moderados hasta izquierda? ¿En qué quedó Pachacuti? Sabemos ya que usted no es parte del mismo, pero tenía un importante bloque. ¿Todos fueron confundidos, engañados o todos parte de un pacto? Yo creo que hay un acuerdo que está bajo la mesa, un acuerdo que habla por sí solo. En la práctica, sí nieguen del acuerdo teórico, pero en la práctica hay el acuerdo. Y ahí se puede ver cómo en dos ejemplos patéticos. El uno, esta reforma a la Ley de Desarrollo Económico, que nosotros sí estuvimos presentes. Presentamos la demanda de inconstitucionalidad y dicho sea de paso, misma que ya fue admitida a trámite. Eso es ya un primer gran paso. La semana pasada, me parece que fue el día jueves o viernes, nos calificaron la demanda de inconstitucionalidad. Y eso es bueno por un lado. Por otro lado, ahí se desenmascara el acuerdo histórico que ha habido entre entre el banquero presidente y el expresidente Correa. Siempre hubo un acuerdo explícito, porque si hay algún sector económico que ha sido privilegiado en los últimos años y particularmente en el gobierno de Correa, ha sido la banca del señor Lazo, y ahí entonces se demostró que el correísmo dio paso a ese proyecto de ley, hoy hecho realidad, pero que está con una demanda de inconstitucionalidad. Y en el caso de otros movimientos, bueno, Izquierda Democrática, hemos visto igualmente por sus hechos, como dice la parábola de la Biblia, al árbol por sus frutos y a los hombres por sus actos. Izquierda Democrática está votando junto a lo que dice el gobierno del señor Guillermo Lazo. Y también Pachacuti, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, con un grupo de asambleístas, está votando por la tesis. Me refiero a temas gravitantes del país, en otros temas pequeños, eso no viene al caso, pero en temas gravitantes como la Ley de Desarrollo Económico y los Pandora Papers. Un señor que aparece en los primeros, en las portadas de los mayores diarios del mundo, como Miami Herald, Washington Post, La Vanguardia, la BBC de Londres, entre otros, aparece y la prensa internacional lo dice, lo establece, fruto de investigaciones rigurosas, serias, pero en el Ecuador no pasó nada y eso se debe a ese acuerdo que llegaron entre el legislativo y el ejecutivo. Bueno, Y ahí quizás algo subrayaría. y hacia dónde van las cosas, doctor Pérez? Y vayámonos centrándonos un poco en el papel del movimiento indígena,
con un Pachacuti erosionado, erosión que dicho sea de paso, comenzó con su separación y que al momento le tiene con una votación ya precaria que no se sabe si es de 13 o es de 17 asambleístas. Yo lamento y aspiro, y lo digo de todo corazón, que ojalá los asambleístas de Pachacuti y la dirigencia nacional recapaciten, porque ellos fueron elegidos por el pueblo y predicamos la tercera vía y la honestidad. Y hoy estar haciendo acuerdos bajo la sombra con el gobierno, unos y otros con el gobierno de Correa, porque recordemos que unos asambleístas tienen estrecha vinculación con el correísmo, que ellos siempre estuvieron cuando nosotros asistimos a la primera vuelta. Ahí no recibimos el apoyo de los titulares de la CONAIE, de gente que estaban asesorando. El hoy titular también de la CONAIE no nos apoyó a nuestra candidatura a Pachacuti, apoyó y estuvieron en Bolivia bailando, danzando, tomando, farreando con el señor Arauz, y obviamente que eso no es gratuito. Entonces ellos estuvieron por esa línea. Y el otro grupo del bloque Pachacuti con el gobierno de Correa, entonces ellos tendrán que dar cuenta al electorado, a esos casi 2 millones de ecuatorianos que confiaron en una esperanza, en un proyecto de vida, en la tercera vía, que no era ni el correísmo ni el lacismo, que era más bien algo distinto, la ecología, la honestidad, la ética, que predicamos y aspirábamos desde la Asamblea Nacional, teniendo 27 legisladores. Teníamos un bloque tan sólido para desde ahí no dirigir el país, pero sí incidir en temas determinantes como reducir las tasas de intereses, como plantear el proyecto de la ley para que permite el libre ingreso a las universidades, a la Bueno, juventud ecuatoriana. ¿cuáles fueron o cuáles son las manzanas podridas, hablando metafóricamente? Bueno, hay dos manzanas podridas en el país y eso es que están colmadas de corrupción y eso es el gobierno de Correa y el No, gobierno de yo Lazo. me refiero al movimiento indígena. Sí, Es sí. Leonidas Issa, el problema es la señora presidenta de la Asamblea. ¿Qué es lo que ha generado esta división? ¿O persisten aquellas clasificaciones y tendencias históricas de indígenas clasistas, indígenas etnicistas y otras clasificaciones? La prensa ha recogido, y yo tengo esa misma lectura, que el titular de la CONAIE tiene una vinculación muy estrecha con el economista Correa. Por eso es que el economista Correa dice que tenemos que hacer, bueno, el titular de la CONAIE habla de un frente de izquierda y inmediatamente corrobora el economista Correa cuando dice, sí, a ese frente de izquierda hay que ampliar sectores de derecha. Bueno, Correa siempre en su práctica ha sido también de derecha, por eso siempre estuvo apoyado por el mismo banquero Lazo, por grupos económicos de poder. Entonces, ese grupo del titular de la CONAI estaría con Correa y un grupo de unos 6, 7 asambleístas. Y el otro grupo vinculado con la actual presidenta, la señora presidenta de la Asamblea, estaría vinculado con Lazo, porque, como decía Fray Beto, alguna ocasión que llegaba, la primera ocasión que llega a la presidencia de la República, el laborista, sindicalista Lula da Silva, Fray Beto decía, Lula podrá llegar a la presidencia, mas no llega al poder. Es decir, hay un poder tras del poder. Y en el presente caso de la legislatura, creo que la presidencia de la Asamblea es una figura decorativa, que detrás de ella están poderosos intereses del gobierno nacional que le manipulan y le obligan, y además conocemos que les tienen muy condicionados. Toda su elección misma fue condicionada y eso hace que no permitan frenar desde la Asamblea Nacional a todas esas políticas neoliberales. ¿Y en dónde están los otros dirigentes de Pachacuti, doctor Pérez, Marlon Santi, Cecilia Velázquez, Lourdes Tibán, el señor Lucero, que se supone es jefe de bloque, se me escapa el nombre, pero el director de Ecuarunari, ¿qué posición tiene?
Bueno, entiendo que hay incluso líderes históricos, ¿no?, que están a la expectativa, como Luis Macas, como la compañera Nina Pacari, José María Cabascango, entre otros. Y los que usted ha mencionado también deben estar a la expectativa, Lourdes Esteban. Marlon Santi es un dirigente que ya fue de la CONAIE, actualmente coordinador de Pachacuti, pero él siempre ha estado más en su pueblo, el pueblo sarayaco, y no entiendo por qué no toman decisiones. Yo recuerdo que cuando yo esto avisoraba pasar, no soy ningún profeta, pero uno ya estando cerca, uno logra percibir y sentir esas formas muy volátiles de la tentación del poder, y presenté una primera carta a Marlon Santi pidiendo que se aplique el código de ética para determinados asambleístas, no los actuales, sino los 5 anteriores que representaban a Pachacuti en el Parlamento Nacional. Pero desventajosamente no hubo respuesta alguna, porque ahí hubo unas decisiones contrarias a los ecuatorianos. Y luego les manifesté en el mismo sentido que cuando pasamos ya las elecciones y vino la segunda vuelta, fue duro la batalla al interior, decir que vamos por el voto nulo, porque la mayoría de los asambleístas y muchos querían que dejemos en libertad para que unos vayan con Correa y otros con Lasso y quedar prácticamente en libertad. Fue duro la batalla y al final ganamos con el voto nulo porque ninguno de los dos nos representaba. Y ahí entonces mandé una segunda carta solicitando que si no tomamos cartas en el asunto ahora, a quienes están contrarios a la línea histórica del movimiento indígena y de Pachacuti en particular, después va a venir lo peor. Y si ahora con 5 asambleístas hacen lo que quieran, ¿qué pasará con 27? Y finalmente la última carta, cuando ellos, después de un largo debate al interior de Pachacuti con los 27 asambleístas, les planteé la tercera línea. Les dije que hay que ser leales con quienes nos eligieron. Y si muchos de los compañeros de tiempo asambleístas electos aspiran a una reelección o aspiran a ser alcaldes, prefectos, ¿con qué cara se va a volver si vamos a ir con Correa, si Correa fue el mayor extractivista en el país y la corrupción? ¿O con qué cara vamos a volver si apoyamos a Lasso y Lasso va a privatizar y va a profundizar el extractivismo? O sea, no es cuestión aquí de ser adivinos, sino hemos visto, a través de la historia, hemos visto cómo estos gobiernos actúan. Y ahí decidieron 2 asambleístas, Bruno Segovia y el asambleísta de Imbabura, apoyaron ir por la tercera vía. El resto de asambleístas, incluida la de la SUAY y todos, dijeron que era mejor llegar a un acuerdo con Lasso, con cualquiera que sea. Es decir, había que llegar a un acuerdo, aunque sea con el diablo, y eso era lo que habíamos insistido, en que no podemos nosotros mancharnos, hipotecar el futuro de Pachacuti. Pero tomaron esa decisión, entonces ahí yo dije, el tiempo me absolverá. Y Pero ahora, yo no doctor puedo. Pérez, en la situación actual del movimiento indígena, en ese mosaico variopinto, ¿en dónde aspira a encajar Somos Agua? El movimiento Somos Agua es un movimiento ecofeminista, eh, profundamente democrático. Estamos eligiendo coordinaciones no en una persona en cada provincia, sino co-coordinadores en cada provincia, 4, 2 varones, 2 mujeres. Encaja en ese vacío ideológico existente en el país en términos ideológico-políticos de la ecología, del cuidado de la naturaleza, de esta forma, de esta cosmovivencia biocéntrica en donde la vida está en el centro y no hipotecarnos a esa visión neoliberal, ni tampoco esa visión de derecha, ¿no? Pero tampoco esa otra derecha disfrazada de izquierda, que es el correísmo, completamente autoritaria, extractivista, del progresismo, que ha buscado quedarse y no irse, pero que ha estado colmado de sus actos de corrupción y que eso deslegitima. Entonces, el movimiento Somos Agua no va a caer en las tentaciones de estos poderes fácticos y lo que busca es crear una tercera vía, y estamos incluso no solamente consolidando y construyendo a nivel del país
sino de América Latina. Ahí en Bolivia quieren formar un movimiento fuerte con el movimiento ecologista, feminista, igualmente Guatemala, y muchos han visto a raíz de la campaña electoral que vieron estas ideas que refrescaron la cultura política en el Ecuador, vieron con buenos ojos que nosotros entrábamos a la segunda vuelta, al balotaje, claro, ganamos, pero nos robaron las elecciones, eso quedó más que probado, verificado, porque si ganamos en 14 de las 24 provincias y el señor Guillermo Lasso gana en 2 provincias, ¿cómo es que nosotros no pasamos al balotaje? Pero todo eso ve que este rato además estamos identificados con la corriente de la comunidad científica que ve el cambio climático siendo una realidad y haciendo trastabillar con veranos prolongados y unos inviernos que inunda hoy mismo en Uruguay, hace meses en Brasil, en Bolivia, con incendios en Amazonía y este rato con inundaciones. Eso estamos vinculados con los ecologistas y también con los pueblos indígenas o los pueblos ancestrales, que ellos ya entendían esta visión holística, integral, y que lo veían toda esta visión comunitaria, el mandar obedeciendo. Entonces, encaja perfectamente, llena un vacío existente históricamente y que surge con mucha fuerza, con mucha frescura, y que tenemos entusiasmo y optimismo y esperanza de que en las elecciones del 23 y luego del 25 tendremos toda esta siembra será una cosecha que nos va a nutrir para elevar el debate político en el Ecuador. El académico indigenista Pablo Espina decía cuando usted estaba peleando la presidencia de la República que el movimiento indígena tiene ese atributo de resucitar. Poniéndolo en un argot más contemporáneo, diríamos que tiene resiliencia. ¿Cree usted, doctor Pérez, que la evidente división del movimiento indígena actual no ha pasado a un punto de no retorno? ¿Cree que puede reunificarse para tener nuevamente posibilidades electorales con nuevos liderazgos? Yo creo que puede, con diferentes manifestaciones y actores. El movimiento indígena es sólido. Los dirigentes son coyunturales, cada uno tiene un matiz. Nosotros sufrimos uno de los momentos más duros de la historia política del Ecuador, a enfrentar, en nuestro caso, 6 años en el Ecuadronari, a la mayor arrogancia y autoritarismo de Correa. Por eso fuimos tan tratados, tan duramente, pisados en la cárcel, cuántas veces, golpeados, irnos a los hospitales. Y no solamente Yacu Pérez, hacíamos cuenta hace días, una evaluación de la lucha por Quimsacocha y Río Blanco. Entre los dos juntos hemos ido a parar en la cárcel más de 200 personas. Muchos son anónimos, mujeres. Recordábamos a un sacerdote, el padre Francisco Jara, que fue a parar en la cárcel por estar con nosotros en las calles, luchando, buscando nuevas avenidas, cerrando carreteras, pero abriendo avenidas. Ha sido muy duro, pero se logró. Y el movimiento indígena en Saraguro, en Cayambe, los mismos Alasacas, los 18 pueblos de la nacionalidad quichua y las 15 nacionalidades tienen ese poder, porque a nivel de las bases no hay tanta contaminación. Lástima que a nivel de las élites, de la dirigencia, de las jerarquías, caen en el poder y eso nos marea y eso es lo que nos hace trastabillar. Pero yo creo que vendrán nuevas dirigencias. Yo confío profundamente en las dirigencias de las mujeres, que hay dirigentes, lideresas muy destacables y que hacen un trabajo gigante, pero que como ese machismo tan incrustado en el sector indígena también hace que estén invisibilizadas, muchas veces perseguidas, calladas, silenciadas, pero cada vez empiezan a emerger. Vemos ahí la familia Gualinga, como desde Patricia Gualinga y sus sobrinas desde Noruega, desde Suecia, mueven las redes sociales, activistas comprometidas con la ecología, son la esperanza y son jóvenes. Entonces, yo siempre tengo esa viva esperanza y fe de que saldrán nuevos liderazgos y ojalá puedan enderezar, puedan retomar el proyecto histórico del movimiento indígena, que creo que no es excluyente, porque aquí tenemos que estar juntos, los pueblos indígenas, pero también los pueblos de la sociedad blanco mestiza,
Al fin y al cabo, menos del 0,01% nos diferencia en el coeficiente intelectual los rasgos físicos. Somos lo mismo, tenemos un solo corazón, lo que en los pueblos indígenas dicen shukshunguya, un solo corazón, y eso nos hace que resistamos y sigamos siendo no una amenaza, sino una promesa. Y al cierre de este diálogo, doctor Pérez, centrémonos en nuestra patria chica, en nuestra yacta, si usted quiere, y hablemos sobre esa lucha ya histórica del agua y la minería y el momento coyuntural que vive Cuenca con una consulta popular que intenta llevársela a la práctica y este debate que está realizándose de PDOT y PUCS en el Cantón Cuenca. Yo valoro enormemente y siempre hemos dicho que la lucha por el agua no tiene gerente propietario. Si bien unos iniciamos allá justo con el levantamiento indígena de los 92, iniciamos una lucha en Jima, en la comuna Shipta, de donde logramos sacarles a una multinacional de capitales norteamericanos, la Newmont Mining Corporation. Y desde ahí comenzó, desde 1992, y luego Quimsacocha, Río Blanco, y ahora también se han multiplicado espacios de resistencia, territorios de resistencia que están en Nabón, en Santa Isabel, en Girón, en el Zig-Zig, que están incluso en el PAN y obviamente en todo el país. Y volviendo a nuestra mamita Yacta, la madre comunidad de acá, lindo saber que otros actores también entraron y con fuerza. Y este rato, aún más lindo es que todos se consideran defensores del agua y eso es lindo. Ojalá solo que en la práctica lo sean, porque yo aún no conozco, hemos solicitado desde el mes de septiembre, si la memoria no me es infiel, una copia del plan de ordenamiento territorial de Cuenca, del PUCS, pero hasta el día de hoy el señor alcalde no nos entrega. Podría ese proyecto de ordenanza podría irse al piso si no, Bueno, si no se considera. esto ya es público, lo habrá visto usted. Hemos visto, pero muy, muy poquito, porque no sé que son varios documentos, pero no sabemos exactamente cómo va Hay a quedar los espacios. 5.000 hojas como anexos. Efectivamente, y recordemos que con quién tiene que consultar, socializar, es también con las comunidades que se encuentran en resistencia, porque no solamente hay que defender los ríos, las cabeceras de los ríos, las zonas de recarga, y hay que defender fuentes de agua, no solamente salvar el río Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay. Hay el río Quingeo, de donde nacen las aguas de un espacio concesionado en 2 concesiones para la empresa Ecuador Gold, que está en el bosque protector Aguarongo, que afectan a 2 parroquias del Cantón Cuenca, que es Santana y Quinqueo. Tiempo, lamentablemente se nos agota, doctor Pérez. Quisiera hacerle una última pregunta. ¿Estará el movimiento Somos Agua participando en las próximas elecciones seccionales? Absolutamente, en las 24 provincias participará desde un vocal del gobierno parroquial hasta una prefectura, pasando por alcaldías. ¿Les da el tiempo para calificar? Sí, aquí tenemos 2 planes. El plan A, si con calificación, con número, aspiramos que el fin de mes nos den las claves para los formularios de iniciar la minga de la recolección de las firmas en todo el país. Y en el supuesto que no se daría ese número, la calificación por el CNE, haríamos alianzas, así no tengamos números, pero alianza del movimiento Somos Agua con otros movimientos que tengan la lista. Tenemos conversaciones y hay candidatos muy potentes por respeto a ellos, no les diremos de Quito y Guayaquil, que se han acercado a conversar y ellos quieren correr este proceso electoral con un movimiento ecofeminista como es el movimiento Somos Agua. Más adelante, cuando se dan las concreciones, los indicaremos y también con qué movimientos afines podríamos hacer alianzas, con número o sin número, pero las alianzas irían porque, solo para decirles un ejemplo, el Partido Socialista Ecuatoriano recientemente cambiaron las elecciones y ahí la mayoría de los dirigentes son jovencitos y la mayoría son mujeres y son practicantes del ecofeminismo, es decir, cada vez vamos abrazando, amarcando este proyecto para algún rato hacer realidad el sueño que tenemos los cuencanos y los ecuatorianos. Gracias por habernos acompañado, doctor Pérez. Un abrazo a usted. Declaraciones del doctor Yacu Pérez, líder del movimiento en formación Somos Agua.